Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un sombrerito. Este, mi sombrerito va a ser de este color. El color del sombrero va a ser color aqua. Va a llevar los contornos dorados, aplicación rosa y va a llevar Shakira de color negro. También algunos toquecitos. Entonces, voy a prender la lucecita. Entonces, ahí está, para que no se vea tan oscuro mi. Entonces voy a utilizar aguja del número 15, hilo, voy a estar utilizando hilo transparente. Entonces yo utilizo oh, déjenme enfocar, yo utilizo me ha gustado mucho esta marca porque no se rompe solo, necesito usar tijeras. Entonces vamos a iniciar, voy a quitar mis shakiras para dar inicio, ¿va? Para que no me desenfoque en la cámara, entonces voy a mover mis shakiras hacia acá. Ya ustedes le mueven la velocidad al video a la que ustedes la quieran. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar agregando dos shakiras doradas, que es el color del contorno de mi sombrero. Dos shakiras doradas. Voy a agregar tres color aqua. Una, ok. Vamos a agregar a nuestra aguja dos shakiras doradas, tres color aqua, una rosa, una negra, tres aqua, cuatro doradas y una aqua. Vamos a llevar hasta el final de nuestro hilo para hacer nuestra base. ¿Okay? Ahí está. Dejo un sobrante de hilo acá para realizar nuestra basecita. Entonces subo las primeras dos y paso solo por la dorada de abajo hacia arriba. ¿Ok? Jalo. Esta es puntada brick, entonces vamos con la siguiente. Subo la siguiente dorada, paso de abajo hacia arriba, jalo y suelto. Este patrón lo tomé de la web, no es mío. Subo la siguiente dorada, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa y suelto. Y ahí se va formando nuestra basecita. Voy con la siguiente, paso de abajo hacia arriba, jalo, suelto. Subo la siguiente, que es la primera aqua, paso de abajo hacia arriba, jalo y suelto. Y así me voy con cada una de ellas. Subo la siguiente, paso de abajo hacia arriba, jalo y suelto. Yo las medio giro para que se vayan acomodando. Voy con el siguiente, paso de abajo hacia arriba, jalo y suelto. Ahorita voy a tener que agregar hilo porque puse muy poquito hilo. Bueno, más bien ya tenía esa aguja. Subo la siguiente, paso de abajo hacia arriba, jalo y suelto.
Voy por la siguiente, paso de abajo hacia arriba, jalo y suelto. Vamos con la siguiente, paso de abajo hacia arriba, jalo y suelto. Voy con la siguiente, paso de abajo hacia arriba, jalo, suelto. Voy con la siguiente, paso de abajo hacia arriba, jalo y suelto. Siguiente, paso de abajo hacia arriba, jalo, suelto. Siguiente y último, paso de abajo hacia arriba, jalo y suelto. Y aquí voy a pasar 2 veces por estas 2 últimas. Entonces estoy saliendo de esta hacia acá, hacia arriba. A ver, ahí está mi hilo, ¿ok? Me paso por la de enseguida hacia abajo y me vuelvo a regresar por la de la orilla hacia arriba, solo para que queden más seguras esas 2. Okay. Vamos con la segunda filita, ¿vale? Segunda fila, voy a agregar 2 doradas, pero una por una. ¿Por qué una por una? Porque voy a disminuir. ¿Ok? Entonces, agrego la primera dorada, paso en el puentecito entre las 2 doradas, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que acabo de agregar dorada. Voy a jalar y voy a acomodarlas. Ahí está. Voy con la segunda dorada. Paso, voy a detener este acá. Paso siguiente puentecito. Jalo y me regreso por esa dorada que acabo de agregar de abajo hacia arriba. ¿Okay? Ahí llevo 2, ahorita se van a acomodar bien conforme vaya agregándole a la basecita. Voy a agregar 2 aqua, una por una. Agrego la primera en el siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. Voy con la siguiente, paso de abajo hacia, paso por el puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué. Wow. Okay. Agrego 2 rosas, una por una. Voy a agregar la primera en el siguiente puentecito. Paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué. Segunda, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. Espérenme, aquí se me enredó. Ahí está. Y vamos así.
Ahorita la vamos a acomodar bien, ¿va? Voy a agregar una Shakira color negro. Paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa negra que agregué. Voy a agregar una color aqua. Paso puentecito que sigue, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. Okay. Voy a agregar 3 negras, una por una. Agrego la primera. En el siguiente puentecito, jalo, me regreso de abajo hacia arriba por esa negra que agregué. Voy con la segunda, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. Voy con la tercera, paso puentecito, jalo y me regreso por esa negra que agregué. Aquí voy a agregar 3 doradas, una por una. Agrego la primera, siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. Agrego la segunda dorada, paso al siguiente puentecito, jalo y me regreso por esa dorada que agregué. Agrego la tercera dorada, paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué. Aquí voy a agregar una aqua para cerrar fila. Paso por esta, jalo y ahí me voy a quedar. Ok, estoy saliendo en la primera filita donde está una rosa, en la verde de la primera filita donde está saliendo una rosa. Voy a seguir en esa línea así porque voy a cerrar al otro ladito. Entonces vamos a agregar 7 color aqua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 color aqua, una por una, porque voy a disminuir. Agrego la primera en el primer puentecito. Ahí está. Jalo y me regreso por esa que agregué, de abajo hacia arriba. Agrego la segunda color aqua, paso puentecito, jalo y me regreso. Son 7, ok. Tercera, paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué de abajo hacia arriba. 4, paso siguiente puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué. 4, ok. Con la número 5, paso siguiente puentecito,
jalo y me regreso. 6, paso puentecito, jalo, me regreso. Y 7, paso puentecito, jalo y me regreso. Vamos así. Voy a agregar una shakira negra, paso puentecito, jalo, me regreso. Agrego 2 rosas, pongo la primera, paso puentecito, jalo, me regreso y agrego la segunda color rosa, paso puentecito, jalo, me regreso. Voy a agregar 1, 2 aqua, agrego la primera, paso puentecito, jalo, me regreso. Agrego la segunda aqua, paso puentecito, jalo, me regreso. Y aquí voy a cerrar con 2 color dorado, 1, 2. Voy a agregar hilo, agrego la primera dorada, paso puentecito, jalo y me regreso. Y agrego la segunda. Paso el último puentecito, jalo, me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. Aquí voy a hacer un pequeño nudito. Déjenme, vengo para acá. Aquí voy a hacer un nudito solo para agregar hilo. Y me paso a esta última. Ustedes quédense ahí donde terminaron, en esta dorada, donde está la línea grande de las aqua, ¿ok? Porque ahorita me voy a volver a situar por ahí, solo porque voy a agregar hilo. Entonces, ok, ya estoy saliendo acá. ¿Dónde estaba? Recuerden, en la línea donde están las azules. Ahorita las voy a acomodar bien. Entonces, vamos a iniciar la siguiente vuelta con 2 shakiras doradas juntas. ¿Por qué 2 juntas? Porque voy a hacer un pequeño aumento. Si yo voy a aumentar al inicio, agrego 2 juntas. Paso el primer puentecito entre las 2 doradas anteriores. Jalo y me regreso por la que queda más pegada a mi tejido, ¿ok? Ahí está. Voy a agregar 3 color aqua, una por una. Agrego la primera, paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué de abajo hacia arriba. Agrego la segunda, paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué de abajo hacia arriba. Voy con la tercera, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. Voy a agregar 2 rosas, una por una. Agrego la primera, hay mucho ruido en la calle. Agrego la primera, paso puentecito, jalo y me regreso por esa rosa que agregué. Agrego la
segunda, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa rosa que agregué. Agrego una chaquira negra, paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué. Y aquí voy a cerrar con una de color dorado. Para cerrar fila, paso puentecito, jalo y me regreso por esa dorada que agregué de abajo hacia arriba. Y vamos así. Voy a voltear mi tejido. Hagamos la siguiente fila. Voy a agregar 2 doradas juntas porque voy a hacer un pequeño aumento. 1, 2. 2 doradas juntas. Paso por el primer puentecito entre la dorada y la negra. Jalo y me voy a regresar por la que queda más pegada a mi tejido, que fue la segunda que agregué, de abajo hacia arriba, y acomodo. Ahí está el aumento. Voy a agregar 5 color aqua, una por una. Agrego la primera, paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué de abajo hacia arriba. 2, paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué de abajo hacia arriba. 3, voy con la tercera, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. Con el número 4, paso puentecito, jalo, me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. Y número 5, paso puentecito, jalo, me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. Ahí está. Ok. Voy a cerrar con 2 doradas, una por una. Agrego la primera, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Agrego la segunda, paso puentecito, jalo, me regreso de abajo hacia arriba. Voy a voltear mi tejido para seguir con la siguiente línea. Voy a agregar 2 doradas juntas porque voy a hacer aumento. 1, 2. Paso el primer puentecito, jalo y me regreso por la segunda que agregué, o la que queda más pegada a mi tejido, como ustedes la identifiquen. Agrego 5 color aqua, una por una. Voy con la primera, paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué. Voy con la segunda, paso puentecito, que sigue, jalo, me regreso. Voy con la tercera, paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué. Voy con la número 4, aqua,
paso puentecito, jalo, me regreso. Número 5, paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué. Voy a cerrar con 2 doradas esta fila. Agrego la primera, paso puentecito, jalo y me regreso por esa dorada que agregué. Voy con la segunda dorada, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. Voy a voltear mi tejido para la siguiente vuelta. Agrego 2 doradas, pero una por una, porque voy a disminuir. Agrego la primera en el primer puentecito, jalo y me regreso por esa que acabo de agregar de abajo hacia arriba. Agrego la segunda dorada, paso siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. Voy a agregar 4 color aqua, una por una. Voy con la primera, paso puentecito, jalo y me regreso. Voy con la segunda color aqua, paso puentecito, jalo, me regreso. Recuerden que son 4. Voy por la tercera, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. Voy con la cuarta dorada o aqua, cuarta, jalo y me regreso por esa que agregué de abajo hacia arriba. Vamos a cerrar con 2 doradas esta fila. Agrego la primera, paso siguiente puentecito, jalo, me regreso de abajo hacia arriba por esa dorada que agregué. Agrego la segunda dorada, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. Voy a voltear mi tejido, ¿okay? Vamos a agregar 2 doradas, pero una por una, porque voy a disminuir. ¿Okay? Agrego la primera, paso el primer puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. Agrego la segunda dorada, paso puentecito que sigue, jalo, me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. Ahí llevo las 2. Voy a agregar 2 aqua, una por una. Agrego la primera, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por la aqua que agregué. Voy con la segunda, paso puentecito, jalo, me regreso por esa aqua que agregué de abajo hacia arriba. Y voy a cerrar fila con 3 doradas, 1, 2, 3, una por una. Agrego la primera dorada, paso puentecito, jalo, me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. Hoy la muñe. Agrego la segunda
dorada. Déjenme cambiarla porque está muy pequeñita. Segunda dorada, paso siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa dorada que agregué. Voy con la tercera dorada para cerrar fila. Paso puentecito, jalo y me regreso por esa dorada que agregué de abajo hacia arriba. ¿Okay? Y vamos así. Ahora yo estoy saliendo por esta de la orilla. Tengo que salir por la segunda dorada hacia abajo, ¿ok? Hacia acá también. Entonces me voy a pasar a esta de abajo de la segunda fila, la de la orilla. Voy a voltear mi tejido para hacerlo mejor. Me paso a la de enseguida y salgo por la segunda dorada. Ahí está. Estoy pasando por esas dos. Y aquí voy a cerrar fila. Voy a voltear mi tejido para ir hacia abajo, ¿ok? Con 5 doradas, una por una. Voy a agregar la primera. Paso puentecito entre segunda y tercera dorada. Jalo, me regreso de abajo hacia arriba por esta dorada. Una, son 5. Con la segunda, paso puentecito que sigue, jalo, me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. 2. Voy con la tercera, paso puentecito, jalo, me regreso por esa que agregué. Voy con la cuarta, paso puentecito, jalo, me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué y cierro con esta que es la número 5. Paso puentecito, 1, 2, 3, 4, 5, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. Ahora me voy a venir por toda la orilla hasta salir en esta primera de la fila del otro extremo. Entonces me voy a bajar por todas, una por una si quieren. Si se les hace muy complicado, si pasa muy justa su aguja, no la forcen para que no se les truene sus chaquiras. Paso por esta, luego esta, 2, paso esta otra, que es por donde inicié, si se fijan, y aquí salgo por esta, que es la segunda, es la de la orillita, ¿va? Estoy ahí en esta filita. Ok, vamos a continuar. Vamos a agregar 2 doradas, pero una por una, porque vamos a disminuir. Agrego la primera en el primer puentecito, jalo y me regreso por esa que acabo de agregar de abajo hacia arriba. Agrego la segunda dorada, paso puentecito que sigue, jalo y me regreso por esa que acabo de agregar de abajo hacia arriba. Vamos así. Voy a agregar 2 aqua,
agrego la primera, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa agua que agregué. Agrego la segunda agua, paso siguiente puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa agua que agregué. Voy a agregar una rosita, paso puentecito, jalo y me regreso por esa rosa que agregué. Voy a agregar una negra, ¿okay? Déjenme cambiarla, una negra, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa negra que agregué. Voy a agregar una dorada, paso puentecito que sigue, jalo y me regreso por esa dorada que agregué. Voy a agregar 4 negras, una por una, agrego la primera, paso puentecito, jalo y me regreso por esa. Agrego la segunda, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa negra que agregué. Agrego la tercera, paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué. Agrego la cuarta, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. Agrego 2 doradas, una por una. Agrego la primera dorada, paso puentecito que sigue, jalo y me regreso. Y agrego la segunda, paso puentecito, jalo, me regreso de abajo hacia arriba. Y aquí voy a cerrar con una agua. Paso puentecito, jalo y me regreso por esa agua que agregué. Vamos así. Voy a voltear mi tejido y voy a agregar 2 doradas. Una, 2. Dos doradas, porque voy a hacer un aumento. ¿Okay? Entonces paso en el primer puentecito, jalo y me voy a regresar por la segunda dorada que agregué. ¿Okay? Ahí está el aumento. Voy a agregar la tercera dorada, paso puentecito, jalo y me regreso por esa dorada que agregué. Van 2, 3 digo. Voy con la número 4. Recuerdan que les dije 4 doradas. Agrego la número 4, paso puentecito, jalo. Déjenme, aquí se me enredó. Ok. Wow. Permítanme. Ahí está. Y me regreso por esa dorada que agregué de abajo hacia arriba. Ahí va. Ok, son 4 doradas.
Les voy a agregar 3 negras. Agrego la primera, paso puentecito, jalo, me regreso por esa negra que agregué. Agrego la segunda negra, paso puentecito, jalo y me regreso por esa negra que agregué. Agrego la tercera. Los perritos aquí en la calle andan muy escandalosos hoy. Agrego la tercera, paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué. Y vamos así. Voy a agregar una dorada, paso puentecito, jalo y me regreso por esa dorada de abajo hacia arriba, ¿ok? Voy a agregar una negra, paso puentecito, jalo, me regreso de abajo hacia arriba por esa negra que agregué. Agrego 2 rosas, una por una. Agrego la primera, paso puentecito, jalo y me regreso por esa rosa que agregué. Agrego la segunda rosa, paso puentecito, jalo y me regreso por esa rosa que agregué. Agrego una aqua, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa aqua que agregué. Cierro con 2 doradas, una por una. Agrego la primera dorada para cerrar fila, paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué. Agrego la segunda, paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué. Voy a voltear mi tejido. Vamos con la siguiente filita. Voy a agregar 2 doradas para iniciar, pero una por una, porque estoy disminuyendo. Agrego la primera, déjenme cambiar una. Agrego la primera en el primer puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué. Agrego la segunda, siguiente puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué. Voy a agregar una aqua, paso puentecito que sigue, jalo y me regreso por esa aqua que agregué. Agrego una rosa, paso puentecito, jalo, me regreso por esa rosa que agregué. Agrego una negra, paso puentecito, jalo y me regreso por esa negra que agregué. Voy a agregar 3, 6, 7, 8 doradas, una por una. Agrego la primera, una, paso puentecito, jalo y me regreso por esa dorada. 2, paso puentecito, jalo y me regreso. 3, paso puentecito, jalo
y me regreso. Cuatro, paso puentecito, jalo, me regreso. 5, paso puentecito, jalo y me regreso. 6, paso puentecito, jalo, me regreso. 7, paso puentecito, jalo, me regreso. Y 8 para cerrar, ¿ok? Jalo puentecito, paso puentecito, jalo, me regreso por esa que agregué. Voy a voltear mi tejido para ir con la siguiente línea. Son 8 doradas, pero voy a iniciar con 2 juntas porque voy a hacer un pequeño aumento al inicio. Entonces agrego al inicio 1, 2 juntas. Ahí está. Paso el primer puentecito, jalo y me voy a regresar por la segunda que agregué de abajo hacia arriba. Y ahí ya me queda el aumento. 2, entonces me faltan 6. Tienen que ser 8 en total. Agrego la tercera, paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué de abajo hacia arriba. Voy con la número 4, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. 5, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. 6, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. 7, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. Y 8, paso puentecito, jalo, me regreso de abajo hacia arriba. Voy a agregar una negra, paso puentecito, jalo, me regreso de abajo hacia arriba. Una rosa, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Una aqua, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Y cierro con 2 doradas. Cierro fila con 2 doradas. Agrego la primera, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Y agrego la segunda. ¿Okay? Paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué de abajo hacia arriba. ¿Okay? Voy a voltear mi tejido para seguir con la siguiente línea. Ay, está muy escandalosa la calle hoy. Voy a agregar 3 doradas, pero una por una. Agrego la primera, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. Una, ¿ok? Es de una por una porque estoy disminuyendo. Agrego la segunda dorada,
paso puentecito, jalo y me regreso por esa dorada que agregué. Van 2. Número 3, paso puentecito, jalo y me regreso por esa dorada que agregué. 3. Voy a agregar una negra, paso puentecito, jalo y me regreso por esa negra que agregué. Agrego 8 doradas, una por una. Permítanme, déjenme echar un poquito más de doradas acá. 8 doradas. Agrego la primera, paso puentecito, jalo, me regreso. 1, 2, paso puentecito, jalo, me regreso. 3, paso puentecito, jalo, me regreso. 4, paso puentecito, jalo, me regreso. 5, paso puentecito, jalo, me regreso. Ay. 6, déjenme jalar bien este hilito que me quedó por aquí. 6, paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué de abajo hacia arriba. Me faltan 2 para cerrar fila. 7, paso puentecito, jalo, me regreso. Y 8, paso puentecito, jalo y me regreso. 8. Okay. Volteo mi tejido, vamos con la siguiente vuelta. Voy a agregar 7 chaquiras doradas, pero una por una porque voy a disminuir. 1, paso puentecito, jalo, me regreso. 2, paso puentecito, que sigue, jalo, me regreso. 3, paso puentecito, jalo, me regreso. 4, paso puentecito, jalo, me regreso. 5, paso puentecito, jalo, me regreso. 6, paso puentecito, jalo, me regreso. 7, paso puentecito, jalo, me regreso. 7 doradas. ¿Ok? Agregamos una negra. Paso puentecito, jalo, me regreso. Y cierro con 3 doradas. 1, 2, 3. 1, paso puentecito, jalo, me regreso. 2, paso puentecito, jalo y me regreso. Y 3,
paso puentecito, jalo y me regreso. 3. Cerré con 3 doradas, ¿ok? Vamos con la siguiente vuelta. Iniciamos con 3 doradas, una por una, porque estoy disminuyendo. Agrego la primera, paso puentecito, jalo, me regreso. Agrego la segunda dorada, paso puentecito, jalo, me regreso. Agrego la tercera dorada, paso puentecito, jalo y me regreso. Voy a agregar una color aqua, paso puentecito, jalo, me regreso por esa aqua que agregué. Voy a agregar 4 doradas, una por una. Agrego la primera, paso puentecito, jalo y me regreso. Agrego la segunda, paso puentecito, jalo, me regreso. Agrego la tercera dorada, paso puentecito, jalo, me regreso. Agrego la cuarta dorada, paso puentecito, jalo, me regreso por esa que agregué y cierro con 2 color aqua. Agrego la primera, jalo y déjenme jalar bien el hilo aquí porque uno me quedó. Ahí está. Y me regreso por esa aqua que agregué de abajo hacia arriba. Agrego la segunda aqua para cerrar fila. Jalo y me regreso por esa agua de abajo hacia arriba. Ok, vamos así. Voy a voltear mi tejido, pero aquí yo tengo que salir, estoy saliendo en la primera, tengo que salir en la segunda agua. Voy a hacer mi maniobra, hagan su maniobra por ahí. Me paso a esta dorada de abajo de la línea anterior. Lo estoy haciendo porque estoy utilizando hilo transparente, si no pues ya busco la forma de que no se vea mi hilo, ¿ok? Paso por la siguiente y subo por la agua que tengo que salir, que es la segunda. Ahí está, estoy saliendo por la segunda agua. Voy a voltear mi tejido y voy a agregar 5 color aqua, una por una. Agrego la primera entre la aqua y la dorada, paso puentecito, jalo y me regreso. Recuerda, son 5. Voy por la número 2, paso puentecito, jalo, me regreso por esa agua. 2. Voy con la siguiente, 3, paso puentecito, jalo y me regreso. Déjenme jalar el hilo ahí porque me quedó una más larga que la otra. Ahí está. Jalo y me regreso por esa agua que agregué, son 3. Voy con la número 4, en total son 5. 1, 2, 3, 4. Paso puentecito, jalo y me regreso. De abajo hacia arriba. Y agrego la número 5. Paso puentecito, jalo, me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. Voy a agregar una dorada,
paso puentecito que sigue, jalo y me regreso. Agrego una aqua, paso puentecito, jalo y me regreso. Agrego otra dorada, estoy intercalando aquí, paso puentecito, jalo y me regreso, y aquí voy a agregar una aqua que va a quedar aumentada. Ok, me paso por la siguiente y me regreso por esa aqua que agregué. Ok, y vamos así. Vamos con la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta voy a agregar 2 aqua al inicio, uno por uno. Agrego la primera, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba y agrego la segunda aqua, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. Voy a agregar 2 doradas, una por una. Agrego la primera, paso puentecito, jalo y me regreso y agrego la segunda, paso puentecito, jalo y me regreso. Agrego 4 aqua, agrego la primera, paso puentecito, jalo, me regreso. Agrego la segunda, paso puentecito, jalo y me regreso. Agrego la tercera, paso puentecito, jalo, me regreso y agrego la cuarta para cerrar fila. Paso puentecito, jalo y me regreso. Ahora aquí estoy saliendo por la última. Yo tengo que salir por la tercera, que viene siendo 1, 2, 3, por esta. Entonces voy a hacer mi maniobra, me paso a la de abajo, luego la hacia arriba, luego otra vez hacia abajo, luego hacia arriba y voy a salir por la tercera. Recuerden siempre buscar el sentido de que el hilo les quede bonito, que no les quede todo atravesado feo el hilo, ¿eh? Y ahí vamos a empezar nuestra vuelta hacia abajo, ¿ok? Voy a agregar 2 doradas, una por una. Agrego la primera entre la chaquira 3 y 4. Jalo y me regreso por esa que agregué. Voy a agregar la segunda dorada, paso puentecito, jalo y me regreso por esa dorada que agregué. Voy a agregar 4 aqua, una por una. Agrego la primera, una, paso puentecito, jalo, me regreso por esa que agregué. Dos, paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué. 3, paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué. Y cierro con esta, 4. Me paso la de abajo y me regreso por esa que agregué. Me va a quedar ahí un aumento. Vamos con la siguiente vuelta. Son 4
agua, pero una por una, porque voy a disminuir. Agrego la primera en el primer puentecito, jalo y me regreso por esa agua que agregué. Voy con la segunda, paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué. 3, paso puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba por esa que agregué. Y 4, paso puentecito, jalo, me regreso por esa que agregué y voy a cerrar con 2 doradas, una y una que me va a quedar aumentada. Agrego la primera, una, paso puentecito que sigue, jalo y me regreso. Y 2, me paso a la de abajo, jalo y me regreso. Perdón. Y me regreso por esa que agregué de abajo hacia arriba. Ahí está. Vamos con la siguiente vuelta. Ya casi terminamos. Voy a agregar 2 doradas juntas porque voy a hacer un aumento. 1, 2. 2 doradas juntas para un aumento. Paso puentecito, jalo y me voy a regresar solo por la que queda más pegada a mi tejido o la segunda que agregué, como la identifiquen ustedes, ¿ok? A ver, ahí está el aumento. Ahorita la voy a arreglar bien. Voy a agregar 5 color aqua, una por una. Pongo la primera, paso puentecito, jalo y me regreso. 2, paso puentecito, jalo y me regreso. 3, paso puentecito, jalo y me regreso. 4, paso puentecito, jalo, me regreso y cierro con esta número 5, ok, jalo y me regreso, ok. Vamos con la siguiente. Vamos a agregar 4 aqua, una por una, porque voy a disminuir. Agrego la primera en el primer puentecito, jalo y me regreso de abajo hacia arriba. 1, 2, paso puentecito, jalo y me regreso. 3, paso puentecito, jalo y me regreso. 4, paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué. 4 y cierro con 2 doradas. 1, paso puentecito, jalo y me regreso. Y 2, paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué. Vamos así, miren, está quedando hermoso. Oh, está quedando bien bello. Vamos con la siguiente vuelta. Voy a voltear mi tejido. Vamos a iniciar con 2 doradas, pero 2 doradas juntas porque voy a hacer aumento. 1, 2 juntas. Paso puentecito,
jalo y me regreso por la segunda que agregué. ¿Ok? Voy a agregar 5 aqua, 1, 2, 3, 4 y me va a quedar una aumentada. Agrego la primera, paso puentecito, jalo, me regreso, 1, paso puentecito, 2, jalo y me regreso, 3, paso puentecito, jalo y me regreso, 4, paso puentecito, jalo y me regreso, y 5. Jalo y me regreso. Ok, voy a voltear mi tejido. La siguiente vuelta vamos a iniciar con 4 acuas, 1 por 1, 1, 2, 3, 4, porque voy a disminuir. Agrego la primera, 1, agrego la segunda, paso puentecito, jalo y me regreso, agrego la tercera, paso puentecito, jalo y me regreso, y agrego la cuarta, paso puentecito, jalo, me regreso y cierro con 2 doradas, 1, 2. Agrego la primera, paso puentecito, jalo, me regreso, espero me alcance el hilo, y agrego la segunda para cerrar fila, paso puentecito, jalo y me regreso. Voy a voltear mi tejido y aquí voy a poner 3, 1, 2, 3 doradas, una por una, porque estoy disminuyendo. Vamos con la primera, paso primer puentecito, jalo y me regreso, agrego la segunda, paso puentecito, jalo y me regreso, y agrego la tercera dorada, paso puentecito, jalo y me regreso por esa que agregué. Voy a agregar 2 aqua, agrego la primera, paso puentecito, jalo, me regreso y agrego la segunda, paso puentecito, jalo, me regreso. Aquí estoy saliendo en esta última, ahí se ve mi hilo, tengo que salir en la segunda, entonces nada más me paso a esta. ¿Qué, mi amor? Ok, ahí voy, voy bebé, y ahí salgo en la segunda. Ya para terminar, agrego 2 doradas, una por una, agrego la primera entre la aqua y la primera dorada, 1, paso puentecito, jalo y me regreso, y agrego la segunda, paso puentecito, jalo y me regreso, y ahí hemos terminado nuestro sombrerito. Así nos debe de quedar. Aquí está, yo hice el par porque los quiero para aretes, entonces
Los tomé de la web, los patrones, los tomé de la web. Espero les haya gustado el tutorial. Ya ustedes le ponen si le van a poner arete de poste, si le van a poner poste o como quieran hacer sus aretes. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el tutorial. Ustedes cambien la velocidad que ustedes quieren para realizarlos. Aquí están, miren, ahí están. Cambien la velocidad para que los realicen. Si les gustó el tutorial, denle like, compartan para seguir haciéndoles más videitos. Denle like, compartan y comenten, porfa. Gracias. Hasta la próxima.